Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Es el día domingo, estamos en el estudio de lo que es el reino venidero, tema interesantísimo para nosotros porque nos da un norte increíble. Nosotros sabemos que vamos a regresar con el Señor Jesucristo a gobernar. Y eso es algo que mientras más lo tenemos en mente, más alineamos nuestra vida con todo lo que Dios tiene para nosotros. Y sabemos que no solamente recibimos bendiciones aquí en la faz de la tierra, sino que posteriormente vamos a tener bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros. Y para nosotros es algo maravilloso porque nos da la oportunidad de glorificar a nuestro Señor. La posición que obtenemos en el reino milenario indica el grado de glorificación que le hemos dado a nuestro Señor, porque Él está libre para darnos a nosotros todo basado en nuestra fidelidad, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra producción. O sea que el tema es sumamente importante y claro está, lo estamos abordando pues con lujo de detalle. Estamos viendo el asunto del problema que existe el día de hoy entre el campo del reino ahora, que es los que utilizan esa teología que dicen que el reino está gobernando desde la faz de la tierra. Entonces ahí vamos a entrar, vamos a abordar ese estudio y vamos a sacar aún más información que nos permite ver a nosotros lo que está sucediendo en la cristiandad. ¿Por qué hay grupos de personas en la cristiandad que no crecen, que no están adelantando, básicamente? Y ocurre debido a que se abraza este tipo de teología que causa que la persona no le dé interés al tema, porque no se lo explican. O sea que es muy interesante. Bueno, entonces antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar y para poder utilizar la palabra de Dios. Y claro está, la provisión se encuentra en 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abordemos esa provisión divina y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Le estoy citando ahí a Isaías 48. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía que tener esa información constantemente y tenía que ser urgido a que creciera espiritualmente. O sea, hay que abordar la palabra de Dios para poder hacerlo. Y también tenemos que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Y nos dicen, no se adapten a este mundo. Cuando dice este mundo, está hablando de la dispensación en la cual nosotros vivimos el día de hoy. No se adapten a las cosas que están escuchando de este mundo porque la sofisticación del sistema cósmico es tremenda. Y agarran las mentes y las mantiene alejadas de lo que es la palabra de Dios. Dice, más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Bien, entonces quiero presentarles a ustedes primero que todo el concepto de lo que es la hermenéutica complementaria, porque esta porción de la hermenéutica complementaria es algo que utiliza este campo de la teología ahora. Los teólogos del reino ahora. Y claro está, lo que ellos tienen que hacer es tergiversar la manera en la cual se estudian las cosas para ellos proponer cosas adicionales, para inyectarle a la Biblia cosas que en realidad no dicen. Y hemos visto que es un sistema muy sutil, tiene una sutileza extraordinaria porque si es burdo nosotros lo encontramos rápidamente, pero con el cambio de ciertas palabras y con el uso de ciertas, hablando de la hermenéutica, ciertos productos hermenéuticos que ellos proponen, cambian el significado de lo que se ha presentado. Yo no sé si lo hacen porque quieren hacerlo y quieren destruir, o sea, si la cizaña se ha metido a propósito por el sistema cósmico, o son personas que son utilizadas, que son cristianos, que son porque las personas que proponen esto son personas muy inteligentes, son estudiosos, son personas, son eruditos, pero una vez que entran en ese sistema y son echados a un lado, pues continúan. Ellos respaldan lo que les enseñaron, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que queremos hacer nosotros es saber cómo es que este proceso ha venido entrando en la iglesia y qué es lo que proponen los teólogos del reino ahora. Entonces, en lo que tenemos aquí acerca de la hermenéutica complementaria, que lo tienen en la pantalla,
deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Esa es la puerta abierta que se ha quedado y permitiendo pues de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos en el Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización. Esa palabra es muy importante. Alegorizar se quiere decir inyectarle el significado que el lector quiere, que la persona que lo está haciendo quiere, no el que sale de la Biblia, sino el que la persona que lo está leyendo le inyecta a la Biblia. Entonces alegorizan y para hacer eso hay que espiritualizar el asunto, porque cuando lo espiritualizas no lo puedes comprobar, porque nosotros tenemos 5 sentidos y vemos las cosas. Si utilizamos el raciocinio, pues usamos el intelecto y el empirismo, pero es a través de la fe que nosotros captamos la parte de las cosas. Y cuando tú vas a la parte espiritual es difícil, no se puede comprobar casi, tienes que tenerlo por fe. Entonces es algo muy interesante. La actualización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Entonces tenemos eso en mente y otra cosa que les quería decir es que esta hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en ese campo de la teología del reino ahora, primero para presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Son 3 partes. Esa es la primera. Dicen que eso está funcionando aquí, que el reino milenario no va a venir, que el Señor Jesucristo no va a venir a gobernar, sino que ya está gobernando desde el cielo. Entonces aquí lo que ellos pretenden hacer es arreglar el sistema cósmico, como comprenderán. Por eso nuestro Señor Jesucristo utiliza eso que le dice a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, ustedes tratan de pintar el mundo de blanco cuando está lleno de osamenta, de gente muerta, de gente que no conoce a Dios. Entonces eso es lo que sucede con este punto de vista. Espiritualizan el asunto, eliminan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dicen que Él ya está gobernando y que ahora la iglesia es la que tiene la vanguardia y tiene ya la sede apostólica en la faz de la tierra. Ya tiene un terreno, o sea, una zona geográfica, pero ya la cambiaron de Israel, ahora está en Roma. ¿Se dan cuenta? Ya tiene, porque es un país que gobierna todo esto, es el país de Dios. Eso es lo que propone. Bueno, de todas maneras, ya nosotros sabemos que eso está metido ahí y también ahora se está infiltrando pues, en el campo del protestantismo, si lo podemos decir de esa manera. Segundo, no hacen distinción entre Israel y la iglesia, que es algo que les permite a ellos espiritualizar y echar a un lado a Israel, porque las promesas que le dio Dios a Abraham, las promesas que le da Dios a David, las promesas que le da Dios a Israel, entonces tienen que ser echadas a un lado. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, ya esas promesas se están cumpliendo en la iglesia. Cuando de la iglesia no se sabía absolutamente nada en el Antiguo Testamento. Y tercero, además asevera que el motivo primordial por el cual creó Dios al hombre es para salvarlo. O sea, que Él lo creó para salvarlo. Y claro está, eso no es así. Suena muy bonito, suena porque el ser humano quiere ser salvo, ¿verdad? Pero no quiere ser salvo, pero no entrando a través de Jesucristo a la salvación, sino ser salvo. Pero el motivo primordial por el cual Dios crea a la raza humana es para glorificar a Dios, para demostrarle a Satanás que Dios es completamente justo y perfecto en todo lo que hace. Dios es amor y todo lo que nosotros conocemos como la esencia de Dios. Entonces, todo ese enfoque de la hermenéutica complementaria carece de soporte en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que he venido haciendo. Les he venido presentando caso tras caso tras caso, versículo bíblico tras versículo bíblico que es utilizado. Es una cosa muy difícil de desembrollar, porque son tantos los versículos y es tanta la evidencia que tratan de presentar tergiversándola, que esto constituye hay que escribir un libro completo pues para desembrollarla. Claro está que nosotros aquí en esta iglesia estudiamos la palabra de Dios y a nosotros nos interesa como embajadores de Cristo conocer la verdad, pero para eso tenemos que tener una preponderancia de evidencia bíblica que nos permita a nosotros decir sí, estamos en lo correcto. Porque hay otros eruditos que dicen que esto es así y nuestro pastor está diciendo que es así. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener la evidencia para saber claramente que sí estamos siguiendo el camino correcto en la palabra de Dios. Entonces vimos que 1 Timoteo 6:15 es uno de los versículos bíblicos utilizados. Lo que he venido haciendo es dándole los versículos bíblicos que son utilizados por el campo de los teólogos del reino ahora. Entonces, y cada versículo, porque tenemos que entrar a cada versículo y enseñarlo en el contexto de la Biblia y en el contexto del Antiguo Testamento y explicar por qué lo que ellos están proponiendo no es. O sea que es una labor intensa el tratar de echarlo atrás, ¿me explico? Porque son muchos y la mayor parte de las personas pues no conoce la Biblia completamente para traer los versículos bíblicos que atañen para desembrollar el asunto. Entonces eso es un asunto paulatino, pero tiene para nosotros una ganancia extraordinaria.
porque cuando cementa nuestra fe de la manera que lo hace, entonces nosotros caminamos en un terreno mucho más firme y podemos respaldar eso. Incluso podemos, como dice, hay una palabra que se utiliza en el español que es la apologética, es resguardar lo que nosotros entendemos y explicarlo a las personas para que las personas se den cuenta que hay algo erróneo y que tienen que clarificar el asunto para poder crecer. Entonces, ya hemos visto que los teólogos del campo del reino ahora que contienden que Jesús tiene que estar gobernando sobre una forma espiritual del reino davídico el día de hoy, debido a que a él se refiere como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces están utilizando ese título especial que se le da al Señor Jesucristo. Y aquí se los pongo pues al 1 Timoteo 6, 6:15. Dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí tienen, ese es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, título que Él obtiene después de la victoria estratégica en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ganó la victoria estratégica en la cruz. Él solo, porque puso sus ojos en su Padre, para hacer la voluntad de su Padre. Pero, sin embargo, aquí vamos a ver que hay un factor, determinante en todo esto, y que el uso de la palabra que ellos tienen para decir que ya le está gobernando, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, desde el cielo ya está gobernando, es que aquí hay algo que en la jurisprudencia se conoce como el asunto de jure y de facto. ¿Okay? De jure y de facto. O sea, de ley, por ley, y el otro es de hecho. Por ejemplo, permíteme dar un ejemplo. Aquí nosotros tenemos muchas personas, ¿verdad? En los Estados Unidos, nosotros conocemos a muchos, yo conozco muchas personas excelentes, que están aquí en los Estados Unidos de hecho, pero legalmente están ilegales, o sea, no están en la ley. Para estar en la ley tienes que ser una persona que obtiene documentación que te permite hacer a ti residente de los Estados Unidos. ¿Okay? O sea que de jure, legalmente, están ilegales. ¿Me explico? Pero de facto están aquí. ¿Okay? ¿Sí me explico? Esas son las palabras que vamos a utilizar, de jure y de facto. Y aquí las vamos a utilizar de una manera diferente. El asunto es que este asunto del Rey de Reyes y Señor de Señores, ese es el título de nuestro Señor Jesucristo de jure, o jure, le podemos decir, porque es una palabra latina. De jure, o sea, legalmente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero de facto todavía no ha tomado posesión del reino. ¿Sí me explico? Entonces esa es la diferencia y eso es lo que vamos a ver. Existe una gran diferencia entre ser asignado un título y funcionar en el papel adscrito dado por ese título. Como les dije anteriormente, David fue ungido como rey en 1 Samuel 1:13, en 1 Samuel 13, y mucho antes de que comenzara a gobernar como rey, en 2 Samuel 2:5, David no podía comenzar a gobernar como rey cuando él fue ungido, sino que tuvo que esperar un periodo de tiempo, tuvo que pasar un periodo de tiempo para que él pudiera gobernar, porque tenía que ser depuesto el rey Saúl. Él no podía gobernar a la par con el rey Saúl. Entonces, él tenía que esperar que Dios depusiera a Saúl para que él fuera elegido como rey de Israel. Pero ya Dios sabía, porque ya Dios lo había ungido. O sea que de jure, ¿okay? Legalmente ya Dios lo tenía a él como tal. Ahora toma posición en el momento en que él llega a ser a gobernar desde Jerusalén. Entonces la ascensión actual de David al trono no ocurrió sino hasta después de que había dado muerte, se le había dado muerte y consecuentemente depuesto a Saúl. Y de ese modo, como en el caso de David, ser referido como un rey era muy diferente a funcionar en esa capacidad. ¿Okay? Entonces, de manera similar, a pesar de que Cristo fue designado como rey, todavía no ha comenzado a gobernar como tal. Y el asunto llega a ser muy obvio cuando estudiamos pues, los varios pasajes en el Nuevo Testamento que indican que Satanás, a pesar de que al final va a ser derrotado, retiene su posición temporal como el Dios de este mundo. Nosotros sabemos que Él va a ser derrotado, pero Él sigue siendo el Dios de este mundo, Él gobierna este mundo. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, les voy a dar muchísimos versículos bíblicos porque necesitamos la contundencia de evidencia bíblica para establecer pues nuestros parámetros. En Lucas 4, 5 al 8 nos dice, llevándolo a una altura, ¿verdad? A la altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiero se lo doy. Por tanto,
si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero se dan cuenta de que tiene la potestad aquí Satanás para ofrecer eso. Y esta es una de las cosas que de todas las mentiras que él dijo, esto fue una de las verdades que él dijo, porque él sí era él es el que gobierna. Yo les he dicho que no hay el mundo entero, todos los países del mundo están bajo dominio de Satanás. Lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una base cristiana vasta, grande. No que todos estén creciendo, pero recuérdense que bajo el concepto de la sal de la tierra solamente se requieren unos cuantos. Y los llevo pues a las épocas donde estaba el asunto de Sodoma y Gomorra. Si hay tantos que creen en ti, salvarás la tierra. Si hay tantos, finalmente llega a las familias de él y pues no lo salvó porque el eje era muy pequeño. Pero cuando hay un eje, hay bendición de Dios, porque para bendecir a ese eje, Dios bendice todo lo que está alrededor. Así de simple. Es algo similar a lo que ocurre con la tierra. Para bendecir a la tierra y para mantenerla vigente, bueno, esto es como un reloj enorme, de dimensiones astronómicas. ¿Okay? O sea que todo gira, el sistema solar gira y la Tierra está dentro de ese sistema solar, pero el sistema solar mismo dentro del espacio sideral tiene que estar en la nebulosa que nosotros pertenecemos, la Andrómeda, no la Andrómeda, pero la Vía Láctea, perdón. Eso tiene que estar en el lugar perfecto, porque si se va un poquitito a la derecha, se quema la Tierra. Okay, entonces él tiene que mantener todo eso vigente y todo eso rodando para que la tierra funcione. Bueno, lo mismo ocurre con los creyentes maduros. Para él bendecir a un creyente maduro, bendice todo lo que está alrededor para causar la bendición. Okay, entonces, pero del punto de vista humano no se ve así, pero del punto de vista divino sí. Y eso es algo muy interesante, porque siempre ha funcionado de esa manera. O sea, Dios lo hace de esa manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que enterarnos. El otro versículo bíblico que les quiero dar se encuentra en 2 Corintios 4:4 y nos dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo lo hace esto el día de hoy? Bueno, lo hace hoy el asunto es mucho, mucho más sofisticado de lo que era anteriormente, porque el motivo por el cual es así es porque hoy en día se difunde la información muchísimo más rápido. En la velocidad de la luz, pues sale algo nuevo y sale inmediatamente en el internet, sale en la televisión, sale en los medios de comunicación, etcétera. O sea que es muy rápido. En los tiempos antiguos se demoraba que una noticia llegara de un lugar a otro. Por ejemplo, si estallaba la guerra en Roma, para que se supiera en China se demoraban 3 meses. ¿Okay? Porque solamente lo traían ¿quién? Las personas que hacían negocios. ¿Y cómo hacían negocios? Pues en camellos o en caballo o a pie. Entonces, para que llegara esa información hasta allá, eso se demoraba mucho tiempo, ¿sí se dan cuenta? O lo hacían por buque. Hoy en día es instantáneo, o sea que el asalto es mucho, pero mucho más fuerte sobre la iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice que aún los santos apostatarán de la fe en el futuro. ¿Por qué? Porque es tanta la información en contra que las personas, si te pones a escuchar lo que dice el mundo, te lleva. Pero si estás firme con la palabra de Dios, vas a seguir el camino y las bendiciones van a venir a ti. Entonces, aquí lo que estamos viendo entonces es que Satanás es el Dios de este mundo. Y cuando dice que es el Dios de este mundo, todos los gobernantes están bajo su ejida. Ahora, en estos momentos, con la fuerza pues cristiana, que es la que ha elegido al presidente que está en estos momentos, no significa que él pueda hacer lo que le da la gana, porque está rodeado por todas las personas del sistema cósmico. A estas personas no les interesa nada sino su propia ganancia, porque eso es lo que le da a Satanás. La arrogancia hace que la persona suba y sube para tener poder, para que la gente le haga la pleitesía, si se dan cuenta. Pero, de otra manera, lo que nos damos cuenta es que aquí en los Estados Unidos todavía tenemos un dirigente que puede hacer las cosas de la manera correcta. No es que le tenga odio a nadie, es nacionalista, está tratando de proteger al país. Eso es lo que él trata de hacer. Pero, sí, de otra manera, cuando esto se termine, cuando entre el nacionalismo, el internacionalismo, que es lo que se propone con el sistema cósmico, esto se acabó. Ya todos los países están siendo llevados a ese punto a través de las Naciones Unidas. Y lo que Satanás hace es que te pone un dirigente bueno y un dirigente malo. Te hace el contraste. Por ejemplo, te pone un comunista y una persona que quiera a las personas, y es sano, es santo. Pues generalmente vienen de Harvard, vienen de Yale, vienen de las universidades norteamericanas, que es la fuente del seminario pues, de los gobernantes del mundo. Se conocen todos, saben cómo se van a
cómo van a hacer las cosas, etc. Y hacen las cosas a sotoboche. Sotoboche es a voz callada, nadie sabe, por un lado te ponen la cara de muy amable, pero por el otro lado están implementando políticas que vienen del sistema cósmico de las Naciones Unidas. ¿Okay? Por ejemplo, esa ideología del género es algo que viene de las Naciones Unidas. Y se está proponiendo calladamente, sí, esto, ¿cómo no? Si es un ser humano y tienen, pues, ellos te dicen cosas que tú dices, bueno, en realidad, verdad, tienes razón. Pero lo implementan y después que lo implementan eso se acabó. Que viene la destrucción. Viene la destrucción a la manera de Sodoma y Gomorra. Así de simple. Entonces, otro versículo bíblico que les quiero dar se encuentra en Efesios 2:2, que habla pues del asunto este de Satanás, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y fíjense lo que dice, operan sobre los hijos de la desobediencia al evangelio de la salvación. Y después de eso también tengo el primero de Juan 5:19, que dice, sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Vamos, ahí está, más claramente no lo puede decir la palabra de Dios. Entonces, la edad presente a la cual nosotros pertenecemos, que tiene que ver con las dispensaciones, ¿verdad? Las dispensaciones, a nosotros nos pertenece la edad de la iglesia, nosotros estamos en el siglo XX. Siglo XXI, perdón. Siglo XXI, estamos aquí y nosotros somos parte de todo esto. No puede ser el reino davídico, entonces, durante la edad de este reino, porque todos los enemigos de Cristo van a ser puestos bajo sus pies cuando Él regrese. Y en estos momentos nosotros no vemos que todos sus enemigos son puestos bajo sus pies, a lo contrario son los que están gobernando. ¿Me explico? Entonces no puede estar orquestando desde el cielo en el trono davídico el Mesías, porque esto está cundido del sistema cósmico y no ha sido desalojado todavía, entonces Él no puede estar gobernando el mundo. Eso no significa que es a través de Cristo que intercede por nosotros, los cristianos nada más. Hay 7.000 millones de personas en la faz de la tierra, quizás 2 billones sean, o 2.000 millones sean cristianos, pero los otros 5.000 millones no son. Ellos son los que están gobernando, ¿sí se dan cuenta? Entonces, la edad presente no puede ser el reino davídico, debido a que durante la edad de ese reino, todos los enemigos de Cristo van a estar puestos bajo sus pies, o sea, van a ser subyugados. Y nosotros no vemos que son subyugados en este momento. Entonces, aquí les pongo también a Salmos 2, 8 al 9. Y fíjense lo que nos dice. Pídeme y te daré las naciones como tu herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este es el regreso de nuestro Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra. Y no viene solo, viene con nosotros. ¿Okay? Aquellas personas que han sido bendecidas por medio de la palabra de Dios, que no se quiere una vez a la semana, señoras y señores, sino todos los días tú tienes que estar inculcándote con la palabra de Dios diariamente. El sistema cósmico te inculca con su sistema todos los días, 24 horas al día. No importa, tú prendes el radio, prendes la televisión, entras en el internet, hablas con tus amistades, juegas algún deporte. Donde estés, donde hay gente, tú estás siendo inyectado con el sistema cósmico, porque esa gente no conoce las cosas de Dios. Entonces, para nosotros es de importancia vital que estemos constantes con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos el objetivo de llegar a la madurez espiritual y tener la máxima producción espiritual que Dios desea de nosotros. Pero todo comienza con la inculcación de la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que nos dice el Salmo. También tenemos al Salmo 110, y en el Salmo 110:1 nos dice el Señor a mi Dios, a mi Señor, perdón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros no vemos que en estos momentos los enemigos del Señor Jesucristo están puestos por debajo de sus pies. Es más, lo ultrajan, se burlan de Él en estos momentos. Entonces tiene que pasar ese periodo de tiempo hasta que se cumpla la plenitud del tiempo y la iglesia sea sacada de la faz de la tierra. Comienza el periodo de la tribulación que utiliza nuestro Señor Jesucristo para purificar a Israel, fíjense, para purificar a Israel y para poner a Israel que vea a su Mesías. Y después de eso regresa el Mesías. Pero no tiene en estos momentos un gobierno desde el cielo. Entonces yo le estoy dando la evidencia esta para que ustedes se den cuenta que eso no está ocurriendo desde el cielo. Pero si ustedes van a otros sistemas teológicos cristianos, esto es lo que van a recibir. Que sí está gobernando, Él gobierna en tu corazón y gobierna el mundo, y que a través de que vamos a todo el mundo lo vamos, porque va a llegar un momento en que todo el mundo va a ser creyente. Eso nunca va a ocurrir, nunca, jamás va a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando hay libertad de expresión y libertad de escogencia, tú vas a escoger lo que tú quieras. Tú vas a escoger lo que tú quieras. Y tú no puedes. A mí me da risa cuando en los países tiránicos
dicen que hubo voto, que ahora somos democráticos, y el voto fue 100% para el presidente de la República. Eso es imposible, tú no puedes tener 100% de nada. Sobre todo cuando se habla del libre albedrío de la persona. O sea que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y darnos cuenta de lo que ocurre. Aún así, entonces, el autor del libro de Hebreos declara lo obvio cuando él dice, en Hebreos, nos dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies. ¿Por qué? Dice, porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Ahí lo tienen ustedes, que en este momento no todas las cosas están sujetas a él. O sea, que aquí tenemos el argumento de jure de facto. De jure de facto. De jure ya lo sujetó todo bajo sus pies. Ya él sabe que las cosas van a estar debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero de facto, de hecho, todavía no ha ocurrido. Todavía todas esas cosas no están sujetas. Pero sabemos hacia dónde se dirige la historia. Nosotros sabemos cuál es el fin de la historia. Nosotros sabemos que estamos en el lado ganador. Pero tiene que transcurrir todas estas cosas para que ocurra. Entonces, pero lo que está haciendo el Señor con nosotros es que nos da la información de antemano, para que nosotros sepamos, nosotros tenemos esa información. Eso es sabiduría. Cuando tú sabes lo que va a ocurrir en el futuro, eso es sabiduría. Eso no lo saben las personas, solamente lo saben las personas que están entrenadas con la palabra de Dios. Entonces, más allá de las consideraciones del contexto de 1 de Timoteo 6:15, parece poner el lugar de la historia cuando Jesús va a gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores en el futuro, no en estos momentos desde el cielo. Entonces, de nuevo, aquí les pongo a Timoteo 6:15, que dice, en la cual manifestará a su debido tiempo, dice, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando ellos utilizan este versículo, ya nosotros sabemos de qué se trata. No está hablando de que está gobernando desde arriba, sino que a su debido tiempo quiere decir en el futuro. ¿Okay? El cual el versículo previo define como la aparición del Señor, nuestro Señor Jesucristo. También se los pongo en la pantalla para que lo vean. Dice, 1 de Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de algo manifiesto es que tú lo puedes ver, se manifestó. ¿Okay? Pero eso no está ocurriendo desde el cielo, o sea que tenemos que esperar a que estas cosas ocurran y nosotros no vamos a estar aquí para ver, por ejemplo, el periodo de la tribulación, donde Él va a poner todos sus enemigos por estrado de sus pies. No vamos a estar aquí, eso va a ser en el futuro. Entonces nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para ver la posición que vamos a obtener en nuestra segunda herencia. Tenemos dos herencias, la segunda herencia es importantísima, la segunda herencia nos pertenece a nosotros, ya tenemos la primera herencia en virtud del hecho que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero la posición, la segunda herencia, tiene que ver con nosotros, con nuestro libre albedrío, el uso de nuestro libre albedrío, nuestra fidelidad. Entonces, es algo que tenemos que mantener en mente y si sabemos cuál es el norte, nosotros nos vamos a afinar, nosotros vamos a poner el compás y no, yo voy hacia allá. A mí lo demás no me interesa porque es pérdida de tiempo. Todo lo demás es temporal, terrenal y finito. Y al final, ¡puf!, se fue. En cambio, lo que tienes con el Señor es eterno. Y eso es algo pues que a nosotros nos anima y ese es el motivo por el cual están escritas estas cosas. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es una referencia clara al segundo advenimiento. Cuando unimos entonces toda esta información, podemos asumir confiadamente que el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida, Cristo va a cumplir su papel ya designado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es en su segunda venida. O sea, de facto, Él va a tomar posición. La toma de posición del Señor Jesucristo. Imagínate si Él estuviera gobernando en estos momentos. Eso es un evento magno. Es tan grande ese evento que va a haber una gran cena. La cena del Cordero. Una gran cena para todas las personas. Va a ser un evento mundial que tome posición el Señor Jesucristo de lo que Dios le había dado a Él. Entonces eso no ha ocurrido todavía porque yo no he visto ninguna fiesta que diga que ya comenzó. Si se dan cuenta. Entonces, así como Dios le puso a Saúl en el momento propicio, de esa forma permitiéndole a David ascender al reino y funcionar como su nuevo papel de rey, pues en armonía con la unción dada a él anteriormente para que tuviera esa posición. Cuando él hizo eso, entonces él pudo ascender después de la muerte del rey pasado. ¿Okay? Tiene que pasar, porque si no el nuevo no puede comenzar. Tiene que pasar el gobierno de Satanás primero, porque
Y esto, nosotros, claro está, que tenemos más información aún de la que les estoy dando en este momento, porque nosotros sabemos que aquí hay un juicio de apelación. Y cuando transpones el juicio de apelación en la historia, te das cuenta de que en estos momentos está presentando el caso la Fiscalía con la edad de la Iglesia. Pero después viene la presentación del abogado defensor, que en este caso, en el conflicto angélico, es Satanás. Y Satanás lo va a hacer con el gran berrinche. ¿Por qué le llamo gran berrinche? Porque en el periodo de la tribulación se va a formar la matanza más grande, porque ya Satanás se ve perdido. Y finalmente, de nuevo, después de la repregunta, en la presentación final del caso ante la Corte Suprema del Cielo, nuestro Señor Jesucristo gobierna por 1000 años. Y en ese gobierno milenario demuestra que el medio ambiente perfecto no es la solución para el ser humano, que el ser humano todavía tiene libre albedrío y que el ser humano va a escoger. Y es algo interesantísimo, porque con una situación tan extraordinaria como la que va a ocurrir en el sistema en el transcurso del milenio, resulta que muchas personas no van a creer en el Señor Jesucristo. Van a echarlo a un lado. Las personas que le nacen a las personas que poblaron el milenio, la segunda, la tercera generación, recuerden que las mujeres, eso va a ser como fue en el inicio, que vivían 900, 1000 años, es más, y una mujer va a ser una mujer hermosa, o sea, no va a envejecerse como se envejece el día de hoy, se va a demorar mucho tiempo en envejecerse. Entonces la producción va a ser extraordinaria. O sea, la mujer va a estar en estado, va a tener la habilidad de estar en estado y regresar a su cuerpo angélico, vamos a decirlo de esa manera, a una belleza increíble. Y regrese, y ¿cuántos niños va a tener una persona de esta? Muchísimos. Se va a poblar el milenio de una forma extraordinaria. Pues los hijos de los hijos de los hijos van a echar a un lado al Señor Dios, teniendo todas las cosas perfectas, para demostrar en el juicio de apelación de Satanás que el medio ambiente perfecto no es la solución del hombre. Eso es lo que proponen pues los sistemas como el comunismo, que vamos a arreglar el asunto porque hay pobres y cuando eliminan los pobres, la justicia social de la cual estuvimos hablando ayer, la justicia social no tiene nada que ver con sacar a las personas de la pobreza, porque si tú tienes libre albedrío tú vas a ver que eso va a ocurrir, sino tiene que ver con la igualdad bajo la ley. Todo el mundo es igual bajo la ley, el rico, el pobre, el poderoso, el no poderoso, no importa quién sea, todos son iguales bajo la ley, las leyes de la evidencia. Entonces, tenemos que tener todo eso en mente y es muy, pero muy interesante. Ustedes se dan cuenta pues que esto es sumamente interesante. Ahora vamos a ver el asunto de otros versículos que utiliza el Reino Ahora, los teólogos del Reino Ahora, para presentar su caso. Ya hemos debancado, ese de aquí ya lo hemos echado a un lado, ya vieron que eso no era, que no puede ser de la manera que ellos lo explican. Pero hay otro, y tiene que ver con Colosenses 1:13. Aquí se habla de que el reino ha sido transferido al reino de su Hijo. Entonces, el otro texto del Nuevo Testamento que utilizan los teólogos del Reino Ahora es este de Colosenses 1:13. Aquí lo tienen ustedes porque de ahí vamos a partir a hacer un estudio profundo de esto. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Correcto? Yo eso se lo cito muchas veces porque eso es lo que ha pasado. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, es comprado con la sangre del Cordero y nos transfiere de las tinieblas, que es el sistema cósmico, a su luz admirable, a el reino de su Hijo amado. Entonces ahí dice el reino de su Hijo amado. Entonces ellos se apegan de este asunto del reino de su Hijo amado para decir que ya el reino está aquí, de otra manera la persona no pudiera entrar en su reino. ¿Correcto? Es un argumento válido, es un argumento que tienes que escudriñarlo para saber a qué tipo de reino se está refiriendo. ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí está diciendo el reino de su Hijo amado. Entonces vamos a ver esto con más lujo de detalle, porque es que son muchos y se presta a la confusión. Se presta a la confusión porque resulta que esto fue escrito en el idioma griego, en el original. Se ven las cosas claramente por el uso de las palabras. Pero cuando son traducidos al español o al inglés o al francés o a cualquier idioma, entonces vas a tener que explicar estas cosas para que la persona se dé cuenta de qué se trata. Entonces, este es un pasaje, hay un pasaje paralelo a este que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26. Los Hechos de los Apóstoles ya saben que hablan de la historicidad de la iglesia. Entonces, aquí también les pongo a Hechos 26. Y fíjense lo que dice Hechos 26. Él nos dice, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Ahí está la contraposición de las palabras. Y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos algo muy interesante porque es
un pasaje paralelo al que vemos en Colosenses 1:13, pero este derrama un poquito más de luz sobre lo que estamos viendo. Entonces, aquí Dios define el ministerio del apóstol Pablo. Muy bien, esta es la definición. ¿Cuál era la definición del ministerio del apóstol Pablo? Ahí lo tienen en Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que Dios quería que él hiciera. Bueno, de todas maneras, de acuerdo con los teólogos del reino ahora, estos versículos enseñan que cuando una persona llega a ser creyente, es transferida del reino o dominio de Satanás a una forma espiritualizada y presente del reino de Dios, del reino mesiánico. ¿Okay? Y bueno, a primera vista, bueno, él lo dice. Por eso es tan difícil desembrollar el asunto, porque ahí lo dice, o sea, no está, ahí es la Biblia, eso no es la Biblia, pues sí es la Biblia. ¿Okay? Pero si tú no puedes entrar más profundamente, entonces tienes que aceptar lo que te diga. Y por eso hay que escudriñar como los debería. Entonces, sin embargo, como yo les he dicho previamente, es muy difícil arguir que este versículo enseña una fase de ya del reino, de ahora, ya está aquí vigente en estos momentos, debido a que en ningún lugar a Cristo se le conoce como el rey de la iglesia. Para comenzar. Entonces hay una banderilla que nos deja saber, bueno, o sea, a Cristo no se le conoce como el rey de la iglesia. No utiliza ese tipo de nomenclatura, porque el rey implica súbditos. Lo que sí dice es novio y novia. Ah, es diferente, ¿verdad? Ahí hay un factor de amor impresionante. ¿Okay? Sí, bueno, todavía no es la esposa, en este momento es la novia. La iglesia es la novia de Cristo, cuando regrese es la esposa. O sea, de jure y de facto. De jure ya le está comprometido como se utiliza en el Antiguo Testamento. Cuando la persona era comprometida, ahí ya eso era un hecho que ya estaban casados. ¿Okay? Y después se llevaba a cabo la consumación del matrimonio. Entonces, aquí vemos que ellos lo que están diciendo que eso es lo que ocurre, que en ningún lugar, vemos que en ningún lugar Cristo se le conoce como el rey de la iglesia. En vez de eso, la imaginería utilizada de la relación de Cristo con la iglesia es la de un novio y una novia. Y aquí se lo pongo porque recuérdense que la Biblia a sí misma se responde. En Efesios 5, 22 al 23 nos dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí estamos viendo que la palabra que utiliza es supotazo. ¿Okay? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces tenemos que aquí él está hablando de marido y mujer y la cabeza, que es el que nosotros seguimos, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y también se utiliza como la cabeza del cuerpo en Colosenses 1:18. Tenemos a Efesios y a Colosenses. Quiero que se recuerden de eso porque resulta que estas dos epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo en el periodo de su encarcelamiento. ¿Okay? Entonces aquí vemos a Colosenses 1:18 que nos dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí tienen la definición de lo que es nuestro Señor Jesucristo. No dice el Rey de Reyes y Señores de Señores de la iglesia. No, Él es... ¿Ustedes por qué creen que ponen Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Eh? Si dice Señor de Señores, Él no se está enseñoreando sobre todos los reyes de la tierra en estos momentos. Está permitiendo que ellos tomen sus propias decisiones. Si Él se enseñoreara de lo no permitiría los holocaustos ni las guerras. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en su milenio, en el reino gobernante de él, en el milenio, no habrán guerras ni rumores de guerra. Se acabó eso. Pero aquí, mientras Satanás gobierna, sí van a haber guerras y rumores de guerra. ¿Okay? Entonces ahí tienen otra diferencia importante. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Bien, entonces, aquí vemos que en vez de un rey con un sujeto, de la relación rey-sujeto, existen por lo menos dos interpretaciones alternas a las que tenemos aquí del reino ahora, que son mucho más viables pues, que de Colosenses 1:3, de las que exponen los teólogos del reino ahora. Y se las voy a dar, porque para eso estamos aquí, pues, para ver estas diferencias que existen entre uno y el otro. La primera es que en Colosenses 1:13 puede estar hablando acerca de un reino universal en vez de un reino davídico. Entonces está hablando de un reino, pero en este caso es universal y no el reino davídico, que es específico, que está diseñado para el Hijo de Dios. ¿Okay? Porque sí está diciendo eso. ¿Okay? Está diciendo que al reino de su Hijo amado. Correcto. Entonces, el doctor Charles Ryrie,
yo se los he mencionado anteriormente, fue uno de los más eruditos profesores del Seminario Teológico de Dallas, justifica tal distinción entre el reino universal y el reino davídico basado en el hecho de que algunos versículos presentan el reino como un estado de existencia perpetua. ¿Vieron eso? Cuando se habla de una existencia perpetua, se está hablando del reino universal de Dios. Él gobierna el mundo entero. Él lo hizo. Todo el mundo es de Él. O sea que bajo esa ejida, claro está que Él está permitiendo que Satanás pruebe su caso, pero todo le pertenece a Dios. Todo lo hizo Dios. Lo visible y lo invisible, todo lo hizo Dios. A Él le pertenece todo. Él inventó los idiomas. Él inventó todo. ¿Okay? Él se comunica. Él es el creador. Entonces, vemos, les voy a dar los versículos que tienen que ver con la existencia de este reino, que es universal, y lo vamos a comparar con el reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo como el rey mesiánico, el rey bajo la familia de David. Porque esa es otra distinción importante, que cuando se habla del rey mesiánico se habla del hijo mayor de David. Estamos hablando de que este es el hijo de Dios y es el hijo de David. Dios en su unión hipostática. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el primero, que es Salmos 93, del 1 al 2. Y nos dice lo siguiente: el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inmovible. Desde la antigüedad está establecido su trono, tú eres desde la eternidad. ¿Se dan cuenta? O sea, que está hablando del reino eterno, y si Él dice, pues que Él ha hecho la tierra, y Él ha hecho la tierra y la ha estabilizado para que se lleve a cabo el conflicto angélico, para que Satanás pueda presentar su caso. Por eso hizo al hombre, para demostrar que un ser inferior a los ángeles, a través del uso de su libre albedrío, puede escoger por Dios, que es bondadoso, misericordioso y que da todo. Entonces, mientras que otros versículos indican que el reino va a ser una realidad futura. Y aquí estamos hablando entonces de Daniel 2:44. En los días de estos reyes, ahora está hablando de reyes, no del gobierno universal de Dios, en los días de estos reyes, y cuando habla de los días de estos reyes, estamos hablando de los 10 reyes que se convierten en 8 a la final, 7 más 1, ¿verdad? El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Después del periodo de la tribulación, nuestro Señor Jesucristo establece el reino y jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Fíjense en esto, qué interesante, porque nosotros gobernamos con Él en este reino. No va a ser entregado a otro pueblo. Tenemos algo maravilloso, perpetuo, ¿verdad? Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. ¿Okay? O sea que tenemos mucha evidencia. Vamos a parar aquí porque tengo muchísimos versículos bíblicos que les quiero dar para que ustedes se den cuenta de que lo que proponen estos teólogos del reino ahora no tiene suficiente respaldo bíblico para aceptarlo como la verdad. Sin embargo, vemos que una porción inmensa de la cristiandad, y si hay 2 billones de personas en la cristiandad, más de 1.5 billón de personas creen en eso. Eso es algo que nos debe dejar a nosotros muy sobrios, ¿okay? Muy sobrios. Ahora, el motivo por el cual Dios hizo las iglesias y las separó y no hizo franquicias, ¿okay? Sino que Él es el que da el don para que las iglesias sean separadas, es precisamente para salvaguardar. Al igual que hizo con los idiomas, que salvaguarda la raza humana a través del uso de los idiomas y a través de los parámetros nacionalistas, o sea, de las entidades nacionales, así lo hace con la iglesia. La iglesia es separada, solamente es un pastor, una congregación. ¿Okay? Muy interesante, con la excepción de la incepción de la iglesia primitiva, donde tenía apóstoles porque tenía que sembrarse la semilla esta. Pero nosotros sabemos que, y los apóstoles estaban sobre las iglesias. Hoy en día no tenemos apóstoles. ¿Okay? Hoy en día solamente tenemos los pastores que tienen que estudiar la palabra de Dios. Sí se tienen que hacer de otras personas que conocen pues la palabra de Dios, porque si no, ¿dónde van a sacar la información? Pero no es que sea como una franquicia, no es que sea como McDonald's, no es que tengas la sede principal en un lado y todas las demás iglesias tienen que decir todo lo que dice la sede principal. ¿Okay? Porque no es así, porque entonces tú no puedes guiar a las iglesias, a tus ovejas que pertenecen a otro clima, que hablan otro idioma, que tienen otras circunstancias, pero tienes que a todas las tienes que enseñar la misma cosa, como con la tijerita que corta el papel. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso Dios lo hace de esa manera. Vamos a culminar aquí. En la próxima clase seguimos este importante e interesante tema. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.